Arratsaldeon eta ongi etorri 2023ko iraileko ohiko udalbatza honetara. Eta, besterik gabe, Unai, zuri emango dizut hitza udalbatzarekin hasteko. Arratsaldeon, buenas tardes. Lehenengo puntua, 2023ko ekainaren 17, 2023ko ekainaren 26, 2023ko uztailaren 6 eta 2023ko uztailaren 27an egindako bileren akten zirriborroak irakurri eta onartzea bidezko bada. Ez dakit akten inguruan, norbaitek zerbait baduen? Bai? Akatzili bat ikusi dugu uste dela uztailekoa, 27koa, Bai? jartzen du bildutakoak, agertzen da izen guztiak, baina errepikatzen dira Diego Barrasa, eta gero ez dula parte hartu izen berdina, agertzen dira. Bai, arrazoi duzu. Hori eta Bai. Jose Luis, uste. Baita, Jose Luis Arrazoi duzu. Bai. Hori bakarrik. Vale, hori modatu mengotzeke. Claro, egun hortan, Diego eta Jose Luis etzineten etorri, eta agertzen dira, etorri izan badira bezala, eta etorri ez badira bezala. Hori da. Eskarrik asko txitxu. Unai, orduan horik? Bai. Ez ziela egon, aldatu genuen, baina ez zan aldatu goiko partea. Horti dator, akatsa. Bozkatu egingo dugu aldatzea. Bale? Aldatzearen aldeko bozkak? Bale. Hau batez onartzen da aldaketa orduan. Eskarrik asko, txitxu. Vale. Bigarren puntua, bidaiarien hiri garraioko zerbitzua esleitzeko irekitako prozedura bukatutzat ematen duen alkatetzaren ebazpena berestea. Arratsaldeon. Hurrengo 3 puntuak elkarrekin loturi daude, orduan esplikatuko dut, eta ondoren bana bozkatuko ditugu ondo iruditzen baldin bazaizue, bale? Orduan, lehenengoan da, ez zela proposamenik azaldu, eta, egon zen, baina berandu sartu zen. Orduan, ondoren zerbitzuarekin jarraitzeko herrian, kontratua luzatzeko proposamena egin zen, jatorrizko baldintza berdinetan. Orduan, atera dan pliegoan, egondan aldaketa teknikoa izan da, pasatzen dara zerbitzu emakidetatik zerbitzua soilik izatera. Orduan hori da, bai. Orduan, noin puntuz puntu bozkatuko genuke. Ez dakit, norbaitek gai honen inguruan, zerbait, esateko, bai, Aritz? Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas las personas aquí presentes y a las que nos están siguiendo a través de streaming. Eskerrik asko por vuestra atención. En lo referente al tema que nos ocupa, que es la aprobación de los pliegos para la adjudicación del contrato de servicio para el autobús urbano de Andoain, en primer lugar, a los socialistas lamentamos que se haya quedado desierto y que haya que volver a iniciar otra vez el proceso para su nueva tramitación. Y lo lamentamos porque creemos que era un servicio que es un servicio de transporte que se aprobó y que sigue siendo un buen planteamiento de servicio público para Andoain y que no debería haberse demorado más su implementación, pero se han dado así las cosas. Y es lo que hay con respecto a la aprobación del servicio, como ya expuso en el pleno extraordinario del 19 de mayo mi compañero socialista, el señor Verdasco, y quiero recordar que este es un servicio que se mejoró y que se gestó en la pasada legislatura. Creemos en este nuevo modelo de autobús urbano y las mejoras que contiene respecto al servicio que actualmente disponemos. Ofrece una nueva configuración de horarios y rutas que favorecen un servicio que atiende mejor a las necesidades de la ciudadanía de Andoain, llegando, por ejemplo, a la calle Extremadura, Plaza Ola o Olagain. Como ya mencionamos en mayo también, incorpora, por ejemplo, el incremento de líneas, mejora la frecuencia de horarios, la mayor frecuencia de viajes al cementerio, un autobús que tiene mayor tamaño y con mayor número de plazas y más accesible. La nueva configuración del servicio la valoramos positiva y, como ya dijimos en mayo también, vemos muy oportuno que el pliego recoja la posibilidad de que se puedan introducir cambios en función de las necesidades de las y los usuarios.
Por otro lado, también indicar que las y los socialistas somos partidarios de la incorporación del Iribus al sistema MUGI, cuestión que queda recogida en los pliegos por las ventajas tarifarias que supone tanto para el servicio como para los usuarios, y esperamos que sea una cuestión que en los próximos meses se aborde. En este sentido, como he indicado anteriormente, celebramos que en el pliego que se trae aquí a votación se haya mantenido en su totalidad con respecto al que se aprobó en la anterior legislatura. Bien es cierto que esperábamos que el nuevo equipo de gobierno hubiese aprovechado estos meses que nos ha dado esta coyuntura para trabajar e incorporar en la nueva propuesta que hoy nos traen esas cuestiones que a ellos entonces os preocupaban y que considerabais necesario incluir para al final el sistema, como por ejemplo la instalación de pulsadores o la inclusión del sistema MUGI, tal y como mencionaron en el pleno de mayo. Es verdad que en aquel pleno también se llegó a decir, y en este caso por aquel entonces representante del Elkarrekin Podemos, que ellos votaban en contra del servicio de autobús urbano que se planteaba porque, y leo literal, pensamos y creemos en un modelo de gestión totalmente diferente que tiene que ser una gestión pública. Veremos qué pasa dentro de unos minutos cuando sometamos el mismo a votación, aunque ya nos sorprendió que la Comisión del Servicio, el señor Iparraguirre, votase a favor del mismo, al que se opusieron hace 4 meses. Y volviendo al tema, porque no me voy a alargar más, pues bueno, desde el Grupo Municipal Socialista Andoain vamos a votar afirmativamente y apoyar la tramitación del pliego porque creemos que mejora y con creces el actual servicio y emplazamos al nuevo equipo de gobierno a que, sin más dilaciones, estudie la incorporación del Iribus al sistema MUGI, que tan buenos resultados está dando el transporte público de Guipúzcoa. Muchas gracias. Ez dakit beste norbaitek zerbait. Bueno, simplemente por la alusión, el hecho de que creamos que el servicio debe de ser público no supone que creamos que no se tenga que dar. Pretendemos, nos gustaría que se publificara. Sabemos que no se puede hacer en un proceso de 2 meses y que probablemente tendría que llevar mucho más tiempo. El hecho de que sea una concesión de servicios en la actualidad hace, pues eso, que nos garantiza que este servicio se va a seguir dando. Para nosotros lo importante es que el servicio exista. Ojalá fuese público. Ez dakit beste inork, zerbait esan nahi duen, ez? Orrun zengo ditugu, jarraian bozkatu, iruditzen zaizue, puntuz puntu? Bai. Bigarren puntuari dagozkion bozka. Aldekoak? Aho batez onartzen da. Hirugarren puntuari dagokion bozketa, jarraian. Aldekoak? Aho batez onartzen da baita ere. Eta laugarren puntuari dagokion bozketa. Aldekoak? Aho batez. Bosgarren puntua, Ziako errekastoa ubideratzeko eta saneatzeko proiektuaren lehen faseko obrak onura publikotzat edo interes sozialekotzat jotzea, proiektuaren eraginpeko lursaiak okupatu edo erosteko beharra onartzea eta ukitutako lurren zerrenda onartzea. Bai, hemen, Ziako errekastoaren inguruan urte hontako martxoan onartu zian behin betiko 2 proiektu desberdin, eta bat da Uholden aurka babesteko proiektua eta bestea da saneamenduko proiektua. 2 proiektu hauek aurrera emateko, azkenean ura Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Andoaingo udalak lankidetza hitzarmen bat sinatu zuten, eta lankidetza hitzarmen horren barruan Andoaingo udalak hartu zuen konpromisoa uraren esku jartzeko bai aldi baterako eta behin betiko obrak egiteko behar diren lurrak. Orduan, obrak hasi ahal izateko eta, urak egingo dituen obrak hasi ahal izateko eta lur hauen prozesua aurrera eramateko beharrezkoa da gaur plenora ekartzen dugun prozesu hau egitea, ez? Izango dela lursaiak okupatu eta erosteko beharra onartzea alde batetik eta ukitutako lurren, erabiliko dian lurroien zerrenda onartzea. Eta hau da, puntu honekin onartzea ekartzen dana. Ez dakit gai honen inguruan, norbaitek, bai, oso diz.
Sí, eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi, muy buenas tardes a todos. El asunto que nos ocupa hoy es dar un paso para cumplir uno de los compromisos que el Ayuntamiento asumió en el convenio de colaboración firmado la pasada legislatura con la Agencia Vasca del Agua, AURA, con el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el propio Ayuntamiento de Andoain, para acometer las obras, como ha dicho la concejala de Urbanismo hace un momento, de saneamiento y encauzamiento de la regata Ciaco, en este caso en su primera fase. Una obra que cabe recordar que supone una inversión total de más de 46 millones de euros. Este proyecto, y me gustaría mencionarlo, ahora que tanto se habla de bloqueos, nace y se fragua en la pasada legislatura para dar una solución no solo a un grave problema de inundabilidad que nos afecta a la zona de Bazcardo y a Gudari y Torbidea, como muchos recordarán, sino también para poder realizar un nuevo colector, resolviendo las problemáticas hidráulicas y de vertidos, y a su vez favorecer la transformación urbanística de la zona de Amacándida, una actuación que Andoain lleva años demandando y que va a permitir, por ejemplo, el desarrollo de un barrio con la generación de vida y oportunidades que ello conlleva. Realizar y posibilitar este proyecto era una condición sine qua non para poder edificar esa futura urbanización en Amacándida, y para ello se firmó un convenio para su ejecución y financiación entre URA, el Departamento de Medio Ambiente y Diputación Foral y nosotros, el Ayuntamiento de Andoain. Mila esker. Ez dakit beste norbaitek zerbait esango duen. Bozketan jarriko dugu gaia. Aldekoak. Aho batez onartzen da. 6. puntua, elkartuk aurkeztutako alegazio hori erantzutea eta terrazei eta maitxoei buruzko ordenantzaren aldaketa behin betiko onartzea. Bai, puntu honetan datorrena da, otsaileko plenoan hasierako izaeraz onartu zen bide publikoko terrazak eta maitxoak jartzeko udal ordenantzaren aldaketa, hasierako izaeraz onartuta gero elkartuk alegazio bat jarrizun puntu desberdinekin, eta falta zen alegazio honi erantzutea aldaketa hau behin betiko onartu ahal izateko. Eta hau da, hemen egiten duguna, ez? Elkartun alegazioak ez eztatzen dira, bi arrazoi desberdinengatik, ze alde batetik beraiek planteatzen dituztenak aldaketa hontan ez dira planteatzen, eta beste batzuk ja sartuta zeuden lehenagotik. Orduan, behin alegazio hau ez eztatuta, ekartzen da aldaketa hau behin betikoz onartzera. Norbaitek gai honen inguruan? Bai. Sí. La aprobación de esta modificación que traemos hoy al Pleno no es más que la continuidad del trabajo que se realizó la pasada legislatura con la actualización de la ordenanza que regula el espacio público para las terrazas y demás elementos. Actuación que, actualización, que dicho sea de paso, no fue votada en contra por el partido que hoy ostenta el gobierno municipal, y que en el momento de su aprobación ya se indicó y se explicó que este tipo de ordenanzas son documentos vivos y que tienen que ser ajustadas a los nuevos cambios y situaciones que con el paso del tiempo se vayan dando. Y precisamente hoy vamos a votar una modificación de esa índole. Todos recordamos lo que la pandemia supuso, y en este caso para la hostelería, y el Gobierno municipal dio respuesta a las necesidades que el sector en aquel momento requería. Eskerrik asko. Ez dakit beste norbaitek zerbait esateko. Gaia bozkatzera jarriko dugu. Aldekoak. Aho batez onartzen da. 7. puntua, 2023ko ekainaren 30ko datako kontu hartzailearen txostena. Dakizuen bezala, 3 hilabetero ekartzen da udalbatza honetara kontu hartzailearen txostena. Kasu hontan, lehenengo 3 hilabetekoa ekarri etzenez, tartean hauteskundeak zeudelako 6 hilabetekoa ekarri da. Bertan, udalaren egoera ekonomikoaren datu guztiak agertzen dira, bai fakturak, arkeoaren egoera eta guztiak. Orduan, berez kontu ematea da, baina ez dakit zuetakon batek, zerbait zalantzarik edo baduen, gai honen inguruan. Ez? Bale. 8. puntua, gastuak judizioz kanpo aitortzeko proposamena.
Bueno, hauek dira, nolabait esan, burutu diren lanak eta ordaindu behar direnak. Kasu hontan, hor daukazue zerrenda, eta zerrenda guzti horren batura, 105.164,89 euro dira. Prozedurak alda esaten du, eta onarpena udalbatzari dagokio, eta bueno, hor zerrenda hor daukazue, ogasun batzorde eman genuen, eta norbaitek zerbait esateko esango badu, esan dezala. Gaia bozketan jarriko dugu orduan, aldekoak. Hau batez onartzen da. 9. puntua, 2023/6 zenbakiko kreditu aldaketa espedientearen berri ematea. Bai, hau oso ezoiko kontu bat da, edo prozedura bat da. Gertatu zena da, udan, abuztuan, Ubitarte futbol zelaiko argiteria lapurtu zuten. Eta horre sortu zuen egoera bat, nun Ubitarteko erabiltzaileek argi hori nahitaezkoa dute beraien jarduera burutzeko, eta ohiko prozedura jarraitu ezkero, bai teknikariak eta adierazi ziguten denbora luzez izango genuela instalakuntza hori itxita edo ez behardan bezala bintzat. Orduan, bai teknikoki eta bai juridikoki aipatu zitzaigun bazegoela aukera bat, zela kreditu aldaketa mota honena, eta hori egitea erabaki genuen. Azkenean da, ez da ohikoa, baina alde batetik lapurreta bat aurreikusi ezin daitekenez, eta bestetik jarduera hori irailean hasi behar zuela, ligak eta hasten diadako justifikatua zegoenez, hori egitea erabaki genuen. Ez dakit honen inguruan, norbaitek zerbait esateko duen? Kontu ematea da hau, hau ez da bozkatzen. Hurrengo puntua, 10. puntua, 2023/7 kreditu aldaketa espedientea onartzeko proposamena. Bai, dakizuen bezala, kudeatzen ari gara 2023-rako aurre ikusi zian aurrekontu batzuk, eta nolabait esan kreditu aldaketa hauek erodia udalaren jardunak aurrera jarrai dezan. Espediente honetan bi transferentzi mota daude, batetik da transferentzia arruntak eta bestetik gehigarriak. Hau da, bat da kulturan, enpleguan eta kirolean kreditu batzuk gutxitu dira beste batzuk igotzeko, eta beste batzuk dira gerakinetik hartutako kopurua. Gerakinetik hartutako kopurua zehazki da 1.813.982,83 eurokoa. Hor, sartzen dira, Juan Bautista Erroko saneamendua, ekintza kulturalak, kiroldegiko hainbat gastu, berdintasun bulegoko berriko altzariak, pertsonal gastuak, argindarra erregaiak, hau da, udal batek funtzionatzeko beharrituen zea guztiak. Orduan, ez dakit, horren inguruan, zerbait esateko, lehenengo aritz, bai. Bueno, nosotros esta vez vamos a apoyar el modificativo. Y sí es cierto que, como os dijimos en las diferentes comisiones, necesitaríamos que nos facilitaseis en cada comisión, junto con el modificativo de crédito, los diferentes informes de necesidades para que tengamos claro a qué va destinado, sin tener que esperar tanto tiempo al procedimiento. Es solamente eso. Eskerrik asko. Bai, gure aldetik bintzat, saiatuko gara, garaiz eta behar dan bezala informazio hori pasatzeaz, bai. Atzaldean guztioi. EAJ-PNV kreditu modifikatibo honen alde egingo du, gure baiezko bozka emango dugu. Ulertzen dugulako udalaren jarduna bermatzeko ez dagoela beste aukerarik. Urteak dira, reklamatzen ari garela udalak arazo estrukturalak dituela. Egun udalak duen egiturak eta gastu korrente altuak desoreka handia sortzen du, eta honek sail ezberdinen egoera tensionatzen du. Tamalez, ez gara gai izan guztion artean traba horiek gainditzeko. Azken asteetan, gobernu taldeak egin duen diagnostikoa konpartitzen genuen, eta konpartitzen dugu, ea guztion artean gai garen erabakiak hartzen joateko. EAJ-PNV-ek gaur eskua luzatzen du,
eta gure baiezkoarekin adostasuna bilatu nahi dugu. Konfrontazioaren ordez. Honen bestez, urtea berme osoz amaitzeko beharrezko diren kredituak ahalbidetuko ditugu. Eskertzen dugu, zuen borondatea, egia da. Zuekin, atzo herritarrekin partekatu genuen egoera ekonomikoen berri, zuekin izan zinaten, hemen udalbatza osatzen dezuten alderdi ezberdintako ordezkariak izan zinaten lehenengo ezagutzen, zuetako gehienak bazenekiten zintzen egoera, eta arrazoi dezu, erronka handi bat daukagu. Daukagu aurrekontu bat nun gastu korrontea izugarri altua dan, eta guk guztiok batera egiten badiogu horri aurre, guk nahiago dugu, guk 8 baino guztion artean aurre egitea. Beraz, eskerrik asko borondateagatik eta gu ere norabide berdinean goaz. Bozkatzen jarriko dugu, aldekoak? Aho batez onartzen da. 11. puntua, Andoaingo Euskal Herria Bildu udaltaldearen izenaren aldaketaren berri ematea. Arratsaldeon guztioi. Izen aldaketaren zergatia tramite administratiboa besterik ez da. Kasu honetan zinegotzi taldea aldatzen delako eta momentu honetan zinegotzi berriek osatzen degulako udaltaldea. Orduan zentzu horretan bai ogasunean bai udal mailan izen bera agertu behar da. Eta kasu honetan zehazki Euskal Herria Bildutik Andoaingo Euskal Herria Bildu izenera pasa dugu. Hori da azalpena. Hau ere berri ematea zen eta ez dugu bozkatuko. 12. puntua, eskaintza ezagatik, tenkatutako eremuak eta alokairu merkatuko prezio altuak definitzeari buruzko mozioa, estatuko etxe bizitzaren legeak ezartzen dituen mugak bertan gauzatzeko. Iruditzen bazaizue, Stop Desauzioseko ordezkariak irakurriko du mozioa, berak argudiatuko du, eta gero hitz emango dizuet, oposizioko lehenengo indarrari lehenengo, gero EAJ-ari, gero Podemosi, eta azkenik, udal gobernuak itzengo du. Bai, ados? Aurrekotan esan bezala, aurrekotan esan bezala, jakinarazi grabatuko dela, emititu eta grabatuko dela sare sozialen bitartez, orduan, baimena ematen dezula ulertzen da, kontrakorik esaten ez badezu. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko hitza emateagatik. Voy a leer la moción y luego explicaremos la motivación por la que estamos llevando esta moción a los distintos ayuntamientos o los ayuntamientos más representativos de toda Euskadi. Moción ordinaria sobre la definición de zonas tensionadas por la falta de oferta y los elevados precios del mercado de alquiler en Andoain y para materializar en las mismas las limitaciones que establece la Ley de Vivienda Estatal. Justificación. Andoain se encuentra en una situación de emergencia habitacional, con un número de inmuebles ofertados para alquiler de una vivienda totalmente insuficiente para cubrir la demanda del municipio, ofertada a una renta de 670 euros y que cuenta con un número de inscritos en Etxebide como demandantes de alquiler de 477 unidades familiares y más de 300 de ellas empadronadas en el municipio. Dentro de los inscritos en Etxebide encontramos desde familias con especial necesidad de vivienda hasta familias monoparentales o no, con menores a cargo, así como jóvenes menores de 35 años que buscan independizarse y que tienen una media de ingresos de 13.800 euros. Aunque nos encontramos ante un más que evidente problema de oferta de alquiler, los escasos alquileres que se han ofertado en Andoain en los últimos años oscilan a unos precios de entre 650 y 800 euros. Y esto hace que el esfuerzo de dichas familias que demandan una vivienda para pagar los escasos alquileres de mercado supere como mínimo el 56% de sus ingresos, cuando el esfuerzo recomendado es del 30%. Y, por lo tanto, sea necesario que se tomen, junto a otras medidas que detallamos después, medidas que limiten los precios de los alquileres o permitan prorrogarse los plazos de los alquileres actuales a los tenedores que posean más de 5 inmuebles, entre otras. El artículo 18 de la Ley de Vivienda recoge que
número 1, las administraciones competentes en materia de vivienda podrán declarar, de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en su normativa reguladora y en el ámbito de sus respectivas competencias, zonas de mercado residencial tensionado. Por lo tanto, los municipios pueden tomar la iniciativa en el ámbito de sus competencias en materia de vivienda para solicitar al Gobierno vasco la declaración de dicho municipio entero o de determinadas zonas de dicho municipio como zonas tensionadas, si se cumple alguno de los dos requisitos previstos en la ley, y que son los siguientes. A. Que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares. B. Que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los 5 años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado un porcentaje de crecimiento acumulado al menos 3 puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios del consumo de la comunidad autónoma correspondiente. Estas medidas deben implementarse junto a otras que prevé nuestra Ley de Vivienda y reglamentos de desarrollo de la misma, como son las de movilización de vivienda deshabitada y medidas de control de las viviendas de uso turístico o los alquileres por habitaciones, para evitar la fuga de viviendas de alquiler estable hacia estos otros modelos de alquileres que no satisfacen tanto las necesidades sociales. Asimismo, es totalmente necesario aumentar significativamente los recursos destinados a la promoción de alquileres sociales y mejorar la coordinación entre los municipios y el Gobierno vasco en materia de vivienda. Por todo ello, presentamos la siguiente moción ordinaria. 1. El Pleno del Ayuntamiento de Andoain insta al Gobierno vasco a que, previa solicitud de este Ayuntamiento, declare el municipio como zona tensionada de vivienda, con el objeto de establecer cuanto antes las medidas que recoge la Ley de Vivienda Estatal para dichas zonas. Y a continuación explico la motivación de por qué estamos presentando esta moción. Bueno, Kaleratzeak, estos desahucios de Euskadi, está presentando estas mociones en los municipios más representativos, normalmente los grandes municipios. Hoy, precisamente, se vota en el Ayuntamiento de Bilbao, esta misma tarde. La moción ya presentada y apoyada en el Ayuntamiento de Donosti en el último pleno de la legislatura anterior, celebrado en mayo. El punto recogido en todas las mociones que estamos presentando es el mismo que se aprobó en el Ayuntamiento de Donosti en dicha moción. Sin embargo, al realizar los estudios pertinentes necesarios para presentar o para adaptar dicha moción a los municipios donde la presentamos, nos estamos encontrando con que la oferta de alquiler es prácticamente inexistente en estos municipios y se encuentra concentrada en las capitales. Se podría argumentar, por tanto, que el mayor problema de los municipios no es el control de los precios por sí solo, que por sí solo seguramente contraería la oferta. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y de hecho, es el mayor argumento contrario que se está utilizando contra este instrumento. Por eso, nosotros pensamos que este instrumento debe ser, digamos, el punto de comienzo. Y, como argumentamos en la moción, decimos que es necesario tanto aumentar el presupuesto de vivienda, como movilizar las viviendas deshabitadas, como controlar los alquileres turísticos. Si hacemos solamente, o si actuamos solamente en un punto, lo que vamos a hacer es que la oferta se vaya, o la escasa oferta que hay, se vaya hacia otro tipo de alquileres, que es lo que van a argumentar y tienen razón. O sea, que tenemos que actuar en varios puntos a la vez, taponando las salidas de estas viviendas. Ofrecemos en las mociones los datos de los inscritos en alquiler en Etxebide de los municipios. Y dentro de estos inscritos, o sea, dentro de la totalidad de los inscritos en Etxebide, 7 de cada 10 familias inscritas están percibiendo ayudas para el alquiler en forma de prestación complementaria de vivienda o ayudas de emergencia social para el pago de los alquileres. O sea, tenemos que ser conscientes de que dentro de los inscritos en Etxebide, 7 de cada 10 ya están residiendo en una vivienda y están percibiendo ayudas para pagarla. Y 3 de cada 10 no pueden acceder o están esperando a poder acceder al mercado. Entonces, yo creo que tenemos que hacer políticas distintas para unos y para otros, para que unos tengan la posibilidad de acceder al mercado y para que los otros puedan pagar los alquileres de una forma más desahogada.
Hemos dicho que se está poniendo especial énfasis en que el problema o este artículo de la Ley de Vivienda se está poniendo especial énfasis en el control del precio de los alquileres. Pero hay otra consecuencia o hay otro instrumento que es tanto o más importante que este control de precios. Este control de precios, como hemos dicho, puede ser importante en las capitales donde se concentra la oferta, pero en el resto de los municipios lo importante es que la ley prevé que, bueno, leo lo que dice exactamente la ley, dice la disposición primera de la ley señala que en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, cuyo inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado y el tiempo de duración del contrato se encuentre dentro del periodo de vigencia de la declaración de la referida zona, finalizado el periodo de prórroga obligatoria o el periodo de prórroga tácita, previa solicitud del arrendatario, podrá aplicarse de manera extraordinaria una prórroga por un periodo máximo de 3 años. O sea que si el contrato Andoain se declara zona de mercado residencial tensionado y un contrato se termina dentro de este periodo de declaración, el arrendatario podrá solicitar una prórroga. Con esto, y os quiero poner un ejemplo que puede ser claro, por ejemplo, estamos viendo cómo ayuntamientos, digamos, de la periferia de Donosti están viendo incrementados los alquileres de forma exponencial, por ejemplo, el ejemplo de Astigarraga. Si hace 3 o 5 años se firmó un contrato cuyo alquiler, por ejemplo, podía estar en aquellos tiempos a 700 o 800 euros, ahora vemos que el mercado actual, los alquileres en Astigarraga pueden estar por encima de los 1.000 euros. ¿Qué es lo que hará el propietario? Pues la mayoría de los propietarios lo lógico es que den por finalizado el contrato y digan, yo en vez de 700 euros voy a poner 1.000 o 1.200 o 1.300, que es lo que hay actualmente, porque quieren ganar más dinero. Entonces, lo lógico es que, y lo que nosotros vemos que es importante es, y queremos poner énfasis, es en esta posibilidad de prorrogar esos contratos. O sea, que es una forma de luchar, digamos, contra los desahucios silenciosos que se pueden producir. Los desahucios que se producen por finalizaciones de contrato. Los que a veces no van a juicios, no salen en las estadísticas, pero te dice con todo su argumento, con todos los argumentos, el propietario te dice, bueno, finaliza el contrato y te tienes que largar. Y no puedes hacer nada. Entonces, esta prórroga es importante para evitar eso. Y es muy importante para evitar que estas familias que vemos que están recibiendo ayudas y están pagando alquileres de mercado de igual de hace 3 o 5 años, pues no se queden en la calle. Así que con este instrumento también evitaremos muchos desahucios. Tened en cuenta que en toda Euskadi están recibiendo estas ayudas pues igual más de 40.000 familias. Vale. Otra cosa. Estamos solicitando, o pedimos en los plenos, que sea el municipio el que solicite al Gobierno vasco la declaración de zona tensionada. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque pensamos que por el principio de igualdad entre los municipios, si se cumplen los 2 requisitos o alguno de los requisitos de la ley, debería ser el Gobierno vasco el que comprobase, primero, si se cumplen los requisitos y segundo, declarase esas zonas tensionadas. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso de que municipios importantes, como por ejemplo Hernani o Andoain, aquí se apruebe esta moción y se solicite al Gobierno vasco la declaración de zona tensionada, pero si en Hernani no se ha solicitado, aun cumpliendo los requisitos, pues los ciudadanos de Hernani se van a ver perjudicados. Entonces, por un principio de igualdad, pensamos que tiene que ser el Gobierno vasco el que mire si se cumplen los requisitos de los municipios y declare esas zonas tensionadas como así está haciendo la Generalitat en Cataluña. Y bueno, con eso os pedimos que, pensamos que es bastante importante, que tiene trascendencia para la sociedad, para Andoain también, y esperamos también que sea, como digo, un comienzo. Porque, como hemos dicho, pensamos que dentro de las competencias municipales hay que empezar a movilizar,
hay que movilizar las viviendas deshabitadas. De hecho, esta semana Donosti hemos visto que va a aplicar el recargo del IBI del 150%. Nosotros pensamos personalmente que un instrumento más adecuado debe ser el canon, porque pensamos que deben evitarse instrumentos que puedan parecer más recaudatorios, sino que el dinero destinado, como así se hace en el canon, se destine íntegramente a política de vivienda. Nosotros pensamos que ese instrumento, y de hecho en su día lo solicitamos, pedimos que se aplicase el recargo del 150%, pero pensábamos en el pleno de Donosti, en el que se aprobó la limitación de las viviendas, bueno, explicamos que nosotros pensamos que el instrumento más adecuado era el canon, que ya no tenemos excusa para ponerlo porque está aprobado el reglamento aquí en Euskadi. Y pensamos que, como el equipo de gobierno aprobó dentro del pacto que realizaron pues, la constitución de la mesa de vivienda, nosotros pensamos que esa mesa de vivienda tiene que tener un objetivo claro, y es empezar los municipios a elaborar, los municipios de cierta entidad, elaborar planes de vivienda, para que la problemática de la vivienda no solo se vea desde el punto de vista urbanístico, sino desde todos los puntos de vista que afectan al municipio. Y respecto a todas las personas, teniendo en cuenta pues, tanto las necesidades de los mayores, como las necesidades de los jóvenes, como las necesidades de las personas que se desahucian, etcétera, etcétera. Que la vivienda se vea desde todos los puntos de vista. Entonces, para eso pensamos que el instrumento necesario es un plan de vivienda que recoja la planificación y qué es lo que se va a hacer y por dónde se debe trabajar en materia de vivienda en cada municipio. Y ese pensamos que es el objetivo que debe tener la mesa de vivienda. Bueno, pues, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Esan dudan bezala, orduan jarraian emango dizuet hitza, zuek, Aritz. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer en nombre de mi grupo a la plataforma Kaleratzeak Stop Desahucios de Euskadi, en especial al señor Marcelino García, por presentar y traer a este pleno el debate sobre la declaración de Andoain como zona tensionada de vivienda, con el objetivo de establecer cuanto antes las medidas que recoge la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda para dichas zonas. Moción que ha sido avalada, entre otros, por el Grupo Municipal Socialista de Andoain, Andoaingo Socialistak. Muchas gracias, señor García, por su exposición. Ha estado muy bien. Esta ley socialista, la 12/2023, me gustaría recordarles, es la primera norma de la democracia que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna. Es una norma muy demandada por la sociedad, que consolida el derecho a la vivienda como quinto pilar del estado del bienestar, junto con la educación, la sanidad, el empleo y las pensiones. Una norma que aborda el derecho de la vivienda en toda su dimensión y que es un compromiso claro con las personas jóvenes de nuestro país, para que puedan desarrollar sus proyectos vitales accediendo a una vivienda a unos precios razonables. Las y las socialistas, tanto en Euskadi como en el resto de España, apostamos por hacer efectiva la función social de la vivienda frente a quienes pretenden dibujarla solo como un bien económico susceptible de especulación. Aparte de la ley que acabo de mencionar, gracias a una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, Euskadi cuenta hoy con una de las legislaciones más progresistas en materia de vivienda en Europa. Una ley vasca de vivienda que hoy nadie cuestiona y que todos reivindican, a pesar de que en aquel momento algunos renegaron de ella. Con la ley de la aprobación de la vivienda estatal y con el ejercicio en Euskadi de nuestra competencia exclusiva en materia de vivienda, podemos ser capaces de llegar hasta donde hace poco no llegábamos, y a las pruebas nos remitimos. Eso sí, sabiendo que la declaración de zonas tensionadas que hoy nos trae aquí no se producirá de forma automática, será necesario un exhaustivo y riguroso trabajo estadístico que proporcione la debida seguridad jurídica y el estudio de diversas fuentes añadidas que hagan interesante su efectiva implantación. Y, por supuesto, también será necesaria la implicación directa de los ayuntamientos, incluido el de Andoain, para lo que será necesario el diálogo institucional al que ya ha emplazado el consejero socialista de Vivienda, el señor Iñaki Arriola. Con respecto a la ley estatal, los artículos 18 y 19 de la misma regulan el procedimiento a seguir para la declaración de zonas residenciales tensionadas, lo que exige disponer de información relevante y consistente para su verificación.
una justificación fundada y solvente para avalar y sostener jurídicamente su adopción y un proceso de información pública para su refrendo. En este sentido, nos consta que desde el Gobierno vasco se está trabajando en la actualidad con un doble alcance. Por un lado, ver las posibilidades nuevas que nos abre la nueva ley y cuya aplicación pondremos en relación con su encaje con nuestros objetivos en política de vivienda, por ejemplo, la declaración de las zonas tensionadas, para el establecimiento de mecanismos de control de precios del alquiler, que es de lo que va la moción de hoy, y de otro, el encaje de la citada ley en el marco competencial vasco en materia de vivienda. Asimismo, nos consta que desde el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco se sigue trabajando en la creación de herramientas estadísticas necesarias para posibilitar la declaración de zonas tensionadas en caso de que así se estime oportuno. Consecuentemente, es evidente para nosotras y para nosotros, respondiendo de una manera muy concreta, que para aplicar la ley se requiere, para solicitar el inicio del proceso primero y para colaborar en la búsqueda de soluciones efectivas después, contar con la implicación clara y efectiva de los ayuntamientos, incluido el nuestro, incluido el de Andoain, y apostar inequívocamente por generar oferta adecuada y suficiente de vivienda asequible. Dicho esto, les hago saber que el Grupo Municipal Socialista de Andoain va a apoyar con su voto afirmativo la moción que hoy se ha presentado. Muchas gracias. Eskerrik asko. EAJak ordezkariak, bai. Bueno, kaixo, arratsaldeon, gaur, pixka kokatzearren ze asko hitz egin da, stop desahuziok ekartzen ditu bi premisa nagusi, lehenengoa izango litzake etxebizitza premia falta dagoela, eta alokairuen prezioa gehiagizkoa dela Andoainan, ez? Lehenik eta behin esan, arazo horren existentziarekin ados gaudela, onartzen dugu, baina, eta hortaz, konponbidea emateko prest gaudela, ez? Baina hala ere, egoera beraren irakurketa zintzoago bat egitea gustatuko litzaiguke eta irakurtzera pasako naiz inportatzen ez bazaizue. Lehenengo premisari dagokionez gogoratu beharko genuke udalek sustatzen dituztela hirigintza politikak eta beraz zer esan zuzena dugula gu udal bezala herriko etxebizitzaren egoera honetan. Horren harira gogoratu 2011an PSEek agintean zegoelarik onartu zela Andoaingo plan orokorrean 273.056 metro karratuko edifikabilitate osoa aurreikusten zuen azalera bat, eta horren azalera hortatik 30% gutxi gorabehera VPO-rako bideratuta izango zela. Bestera batera esan da, kalkulatzen zen datun arabera 2102 etxebizitza edo berri egingo zirela. Ondoren, 12 urtetan, Bilduren bi agintaldietan eta gero azken alderdi sozialistaren gidaritzapean, hirigintza politika horiek ez dira gauzatu. Alegia, udal gisa genituen erramintak ez genituen praktikan jarri, eta horrek gogoetara behartzen gaitu bai ala bai. 2015an bestalde Euskal Legebiltzarrak Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza legea onartzen du, PSEek eta Bilduk bultzatuta, eta gu EAJ bezala lege hori gure egiten dugu, Eusko Legebiltzarrak onartzen duelako, eta aplikatu egiten dugu. Uste dugu behar adina garatu daitekela lege hori dekretuen bidez edo dana dalakoa. Eta eztabaidatu dezakegu, ea gure eskumenak hobeto okerrago bete ditugun, baino hori beste gauza da. Gaur planteatzen dena beste gauza da. Estatuko etxebizitza legea erreferentzia gisa baliatzea, eskumenak kasu honetan argi eta garbi gureak direnean. EAJak defendatzen du Euskadi aitzindaria izan dela, alokairu publikoaren sustapenean, baina hala ere egia da biztan dagoela, praktikan jarri diren politikak ez duela guztiz konpondu etxebizitzaren problematika hau. Baina bai bide horri eredugarri bat ipini duela argi dago. Eta hori, naiz eta ez dan guztiz konpondu, egin batean hobetu dela uste dugu. EAJak bidea hori dela argi dauka, hau da, transferituta daukagun etxebizitza kompetentziaz baliatuz, etxebizitzaren egoera hobetzen jarraitzea. Bestalde, bigarren premisaren inguruan, prezioaren inguruan, merkatua kontrolatzeko aukeretako bat uste dugu VPO-ren alokairu etxebizitza zabala sustatzea izan daitekela. Eta hortan egon gara eta gaude noski. Datu argigarri batzuk esatearren, Jaurlaritzaren konpromezua da 3 urteren buruan Euskadi osoko etxebizitzen guztien 10% kudeatzera pasatzea. Hau da, 88.500 etxebizitzako VPO parkea izatea, eta horietatik 40% alokairurako izango lirateke.
Helburua hortaz argia da, prezioen eta alokairuen igoerak modu erreal eta eraginkor batean arintzea. Ados, udalak momentu honetan behintzat merkatu horren prezioak erabakitzeko eskumena ez dauka, baino baditu arazo horiek konpontzeko edo arintzeko nolabait erraminta batzuk. Esate baterako eta aipatu Stop Desahucioko ordezkarak aipatu duen bezala, bat izan daiteke diru laguntzak, naiz eta ulertzen dugun partxe bat izango litzakela, baino eta bestea fiskalitatearen kontua, beak ere komentatu duen bezala. Hori, partxeak izan daitezke, baina, pausoak ere badira eta gure eskumen, udalaren eskumenen barru egongo lirateke. Hau guztia horretik esan da, argi utzi nahi dugu batez ere, EAJak iskanbiletatik iesi nahi duela, eta espero dugula agintaldi honetan Andoainek daukan arazoa etxebizitzarekin konpontzea, eta gu EAJ kontsentsu horretan bide lagun izango dela argi utzi nahi dugu. Honen bestez formalki, guk EAJ talde bezala Stop Desahuzio plataformak aurkezten duen mozioarekin ezin gara ados egon, estatuko legea aplikatzea eskatzen ari baita zuzenean. Ez dugu gure eskumenak inbaditzerik nahi, zeren abertzale gisa gure eskumenak zaintzea eta defendatzea tokatzen zaigu. Argi gera dadila, esan dut, baino berriro errepikatu nahi, udal honek borondatea baldin badauka behintzat, estatuko legei jo behar izan gabe etxebizitza politikak egiteko gaitasuna eta eskumena ere baduela. Horregatik, gure bozka abstentzioa izango dela aurreratzen dut. Baina hala ere, bai, komentatu nahi nituzke hainbat puntu, non gu udaltalde bezala ados egongo ginateke eta konprometitu egiten geha lan lerro horietan lan egiten. Lehenengoa izango litzateke eskatzea udalak Espainiako gobernuari Euskadiko Erkidego Autonomaren eskumenak errespeta ditzala eskatzea. Bigarrena, Euskadin alokairuaren prezioak kontrolatzeko helburarekin Euskal Legebiltzarrak azaldutako konpromisori aurre egin ahal izateko, Espainiako gobernuari beharrezkoak diren legezko neurriak har ditzala eta horietara, soilik horietara, muga dadila eskatzea. Hirugarrena, udal gobernuak etxebizitzaren egungo egoera eta beharren inguruko datuak bildu eta azterketa orokor bat egin dezala, besteak beste gure herrirako egokien diren neurriak hartuz eta hala badagokio gune tenkatuak izendatu ere. Laugarrena, Eusko Jaurlaritzako etxebizitza departamentuarekin elkarlanean, gure herrian alokairuzko etxebizitza publikoak eraikitzeko helburuarekin elkarlana bultza dezala udalak, udal baliabide guztiak aplikatuz epe motz ertainean emaitzak lortu ahal izateko. Eta bosgarren eta seigarrena fiskalitatearen kontuarekin erlazionatuta egongo lirateke, baina azken finean ibia igo edo beak aipatutako hain, azken finean hor diru afera bat edo aldatzea azken finean. Guk proposatzen dugu esate baterako adibide moduan beste herri batzutan egin dutenarekin alderatuta, udalak alokairura bideratu gabe utxik geratzen diren etxebizitzetan adibidez ibiaren igoera bat egotea, edo errekargu bat egotea behintzat. Orduan, beste gabe lerro lan horietan egongo gea bide lagun eta, mila esker. Sondo. Arratsalde on guztioi, eskerrik asko Martze eta Stop Kaleratzeak plataformari proposamen hau Andoaingo udaleko osoko bilkurara ekartzeagatikan eta beste behin ere egindako lan eskerga egoera errezenetan eta konpresionetan jardunez abstraktua dena zehatzera eramanez etxebizitzaren eremu sentikor eta garrantzitsuan. Desde Elkarrekin Podemos Andoain creemos firmemente en que el acceso a la vivienda es un derecho básico para todas las personas, ni un negocio ni un bien de mercado. El problema principal es la dificultad en el acceso a la vivienda como consecuencia de sus elevados precios, ya sea en compra o en alquiler. La vivienda es cada día más inasequible para la mayoría de la sociedad. La actual combinación de precariedad laboral y vivienda inasequible produce en estos momentos inseguridad residencial. Nosotros queremos y luchamos porque la vivienda sea otro pilar de nuestro estado del bienestar. En un contexto en el que ciertas organizaciones políticas y medios de comunicación copan el debate público con el ficticio problema de la ocupación, la realidad es que la falta de acceso a una vivienda digna sigue siendo una de las mayores preocupaciones para la mayoría social. La edad de emancipación de nuestra juventud sigue siendo una de las más altas de Europa. Sigue habiendo desahucios, aunque se hayan puesto en marcha medidas para abordarlos,
y el hacinamiento y la proliferación de infraviviendas son una realidad cotidiana. Todo esto en un mercado inmobiliario con precios desorbitados. Euskadi, y en especial Guipúzcoa, y toda el área metropolitana de Donostia, en la que nos encontramos, son zonas cada vez más atractivas para los grandes especuladores como los fondos buitre, que llevan años haciendo y deshaciendo sus anchas. Esto, aterrizado en nuestra realidad, se traduce en que hoy mismo, en un conocido portal inmobiliario, solo encontraremos 2 anuncios de pisos en alquiler en Andoain. 2, en un municipio con casi un 10% de viviendas vacías. El más barato de ellos, con 3 habitaciones, por el módico precio de 860 euros. También podemos encontrar un maravilloso alquiler de una habitación en un piso compartido por 350 euros. Son ejemplos muy específicos, pero que dibujan perfectamente lo que supone este problema en nuestra sociedad, un drama. Desde las instituciones tenemos mucho que hacer para abordarlo. Ha tenido que llegar una fuerza como Unidas Podemos al Gobierno estatal para que se ponga en marcha una ley estatal de vivienda que, y es cierto, no da solución a todos los problemas del ámbito de la vivienda, pero sienta unas bases para que trabajemos esta cuestión a todos los niveles institucionales, entre ellas la que debatimos hoy con esta moción, la de solicitar la declaración de nuestro municipio Andoain como zona tensionada, de manera que podamos tomar medidas para limitar alquileres y movilizar viviendas vacías. Es de vital importancia, marca tú, que me pasa una línea, es de vital importancia que utilicemos todos los medios a nuestro alcance, como este y otros reconocidos tanto en la ley estatal como en la Ley Vasca de Vivienda de 2015, para parar desahucios, limitar precios del alquiler, poner en el mercado viviendas hoy vacías, regular el uso turístico de las viviendas o cortar las maniobras especulativas de empresas, fondos, bancos y demás agentes para los que la vivienda no es un derecho, sino un negocio. Elkarrekin Podemos Andoainek mozioaren alde bozkatuko dugu, etxebizitza ez da negozio bat, ez da merkaturako ondasun bat ere, etxebizitza eskubide bat da. Mila esker. Arratsaldeon berriro ere, eskerrik asko Stop Desahucios mozioa honeak hartzagatik. Eta, guk Stop Desahucios taldeak aurkeztutako mozioarekin bat egiten dugu. Kontziente gea eta badakigu Andoainen etxe bizitzan inguruan ze arazo daukagun, arazoa handia dela, eta, heldu behar zaiola. Eta, hemen hainbat eta hainbat azalpen eman dira, eta, datu horiek ere hori agerian uzten dute. Eta, ikusten dugu, eremu tentsionatu izendatzea ere, arazo honi heltzeko norabidean doala, ez? Horregatikan egiten dugu bat mozioarekin. Baina, alare, iruditzen zaigu, etxe bizitzaren arazoa oraindik haratago doala, eta beharrezko ikusten dugu ez gaiari era integral batean heltzea. Eta, horregatik, eta investidura akordioan Podemosekin hitzartu genuen bezala, beharrezkoa ikusten dugu etxe bizitza maila berraktibatzea. Eta, horretarako berriro ere martxan jarriko dugu, eta deituta dago etxe bizitza maila urriaren 11-arako. Eta, espero dugu honekin eta etxe bizitza mailarekin, etxe bizitzaren arazoari, era integral batean heltzea eta lantzen hastea denon artean. Ez dakit beste norbaitek gai honen inguruan, zerbait esan nahi duen? Bai? No, a la primera y luego votamos. En primer lugar, agradecer a los que vais a apoyar la moción. Y, en segundo lugar, explicarle un poquito al PNV nuestra postura, ya que entendemos que os abstengáis o incluso rechacéis este tipo de mociones porque digamos que nuestras diferencias en materia de vivienda son de raíz. O sea, en primer lugar, nosotros apostamos o pensamos que el 100% de la vivienda protegida debería ser en alquiler. Sin embargo, tal y como tú has dicho,
vosotros apostáis por el modelo de VPO. El modelo de VPO que durante estos años, incluso hasta hoy, el 90% de lo que se ha construido es en compra y el 10% en alquiler. Cuando ahora mismo el 90% de los inscritos en Etxebide están en alquiler, demandando un alquiler protegido, y solamente el 10% está demandando una vivienda en compra. Sin embargo, esta semana también hemos sabido que el Gobierno vasco ha incrementado los límites para poder acceder a una VPO. ¿Por qué creemos ya esta diferencia de base? Pues porque pensamos que a una VPO hoy en día los que hacen de intermediarios para poder acceder son los propios bancos. ¿A quién conceden los bancos los créditos? A la gente que tiene capacidad económica. Y no podemos dejar que a una VPO entre en función de la capacidad económica. Si les dejamos a los bancos que sean el filtro para acceder a las VPOs, es que ya estamos haciendo algo mal de base. Sabemos que tenemos que cambiar las cosas, sabemos que este no es el marco, porque por eso nosotros, aparte de los municipios, lo reclamamos en el Parlamento. O sea, que todos sepáis que todo lo que nosotros os trasladamos lo saben también los partidos políticos del Parlamento vasco, o sea, en ese nivel. Y nosotros decimos que, y estamos convencidos de que primero no se soluciona o no se pone solución a corto plazo, a corto o medio plazo en Euskadi al problema de la vivienda porque no hay una falta de voluntad política. Y a vosotros os podrá extrañar, pero nosotros hemos estudiado, llevamos mucho tiempo estudiando el tema, se lo hemos dicho a ellos, lo hemos dicho a los medios de comunicación, y no lo sacan. No sabemos por qué no se abre un verdadero debate, por ejemplo, sobre el modelo de VPOs, por ejemplo, sobre el tema de las reservas de VPOs. ¿Por qué sigue habiendo una reserva específica sobre, por ejemplo, para la vivienda tasada? No tiene ningún sentido que haya viviendas tasadas y menos con una reserva legal específica. Y no se quiere debatir, no se quieren abrir esos debates de fondo. Por eso, nuestras diferencias son de base. Vosotros vais hacia los incentivos a los propietarios y nosotros vamos hacia, vale, se puede incentivar, pero para que haya oferta en el alquiler. Se pueden hacer beneficios fiscales, pero que esos beneficios fiscales dirijan la oferta hacia el alquiler. Y durante todos estos años vemos que se dan pasos. Tenemos una ley de vivienda que es de las más progresistas de todo el Estado. Tenemos los instrumentos ya aprobados, como por ejemplo el canon a la vivienda deshabitada. Tenemos instrumentos como ahora mismo que podemos aprovechar el tema de la limitación de los precios de los alquileres, pero vemos que vosotros, el PNV, estáis utilizando el argumento competencial, que igual incluso os podríamos dar la razón, pero tanto nosotros como Bildu, que lo ha declarado ya públicamente, pensamos que detrás de ese argumento competencial se esconde que vosotros no está en vuestro ADN, digamos, poner unos límites a los alquileres. O sea, que el debate de fondo es tratar de poner trabas al instrumento que ha puesto encima de la mesa esta ley de vivienda. Entonces, ya te digo, nosotros podemos ver incluso lógico, pero que hayáis interpuesto, como habéis interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra este punto, el artículo 18 de la ley, para tratar de, digamos, de que los requisitos para establecer las zonas tensionadas se puedan declarar desde aquí. El problema es qué va a pasar después. Y no quiero ser, digamos, augurero o adivinar el futuro, pero pensamos que lo que va a pasar después, si el Tribunal Constitucional acepta ese recurso de inconstitucionalidad, es que los requisitos que se han puesto ahora mismo se van a endurecer. Porque está en vuestro ADN. Vuestro ADN es no tratar de poner ningún límite a los propietarios, y nosotros lo sabemos. Eso es la base del liberalismo y es así. Entonces, quería lo único comentar y dejar claro nuestra postura respecto a la vuestra, tanto en vivienda protegida, en vuestro modelo de vivienda protegida, ya que estáis en el Gobierno vasco, por detrás, digamos, de Arriola, pero estáis ahí y mandáis en los presupuestos. Y una cosa más,
¿Por qué hemos dicho que hay falta de voluntad política? Solamente voy a dar un argumento. Somos la única comunidad autónoma en España que mantiene las deducciones fiscales a la compra de vivienda. ¿Sabéis cuánto supone eso? 400 millones de euros que se dejan de recaudar. Y esto nosotros se lo hemos dicho a los parlamentarios, lo hemos dicho en el Parlamento. Hemos comparecido este año en el Parlamento y se lo hemos dicho. Recaudar ese dinero, porque no tenemos por qué dejar de recaudar ese dinero y beneficiar a los compradores para que haya, a las constructoras, a los bancos, para que se construya más vivienda en compra. Recaudar ese dinero y destinarlo a política de vivienda, porque se triplicaría o se cuadruplicaría el presupuesto de vivienda. Imaginaos lo que se puede hacer con ese dinero, con 4 veces más el presupuesto de vivienda cada año. Y eso lo hemos dicho, y nadie lo está diciendo, pero nosotros sí. Y ningún medio de comunicación lo está publicando, porque no se quieren abrir los verdaderos debates y los verdaderos problemas que afectan a la vivienda. Los problemas de base, los importantes. Y esto lo saben todos en el Parlamento. Así que, bueno, con esto lo dejamos un poquito claro. Eskerrik asko. Ez dakit, norbaitek gehiago, ez? Bueno, mozio hau orduan, bozkatzera jarriko dugu. Aldekoak, abstentzioak, Gehiengoz onartzen da. Kontrol zaztira pasatuko gea, 13. puntua, ebazpenen berri ematea, zehazki, 1.607-2023 zenbakidunetik, 1.893-2023 zenbakidunera. Hamalaugarren puntua barkatu, galderak, eskaerak eta proposamenak. Sí, bueno, nosotros queríamos preguntarle, señor Álvarez, acerca de una nota de prensa que sacaron ustedes el 15 de septiembre, haciendo público que el Ayuntamiento, en concreto la Junta de Gobierno local, había aprobado la licencia de obra para la construcción de un edificio de viviendas en el ámbito de Amacándida. Correcto. Con lo cual estamos plenamente a favor, evidentemente, como no podía ser de otra manera, porque es la culminación a un trabajo de todos estos años. Pero me quiero referir, y cito textualmente, a una expresión que usaron ustedes en la nota de prensa que viene a decir: este desarrollo urbanístico ha vivido un proceso muy largo, así como una situación de bloqueo hacia finales del mandato anterior. Entonces yo quería preguntarle a qué se refiere con la expresión situación de bloqueo a finales del mandato anterior. Bueno, horrekin adierazi nahi dana da, bai promozio hori edo eraikuntza horren atzetik dauden pertsonek eta bai bertara bizitzera joan nahi dutenek edo erosketa hori nahi dutenek, adierazi digutena da, gurekin hainbat bilera izan dituzte denbora tarte honetan, eta esan digutena da, behingoz egoera burutu da edo lortu dugu nahi genuena eta zuekin bildu gara hainbat aldiz besteekin etzanean hain erreza edo zea. Hala ere, guk ez dakit prentsa hortan jartzen duen, baina aipatzen dugu aurreko legealditik datorren gauza badala. Esan nahi zut, bai aipatzen dugu da, beraiek promoziokoak eta bizilagunek esan diguten bezala, nunbait gurekin bilerak maizago egin dituzte, aukera izan dute, zekan, karo, prozesu hau, dakizun bezala ez da bat ere erresa, eta hainbat bilera egin behar izan ditugu, eta guri adierazi izan digutena, eta guk hori adieratzen nahi izan dugu. Pero es que usan la expresión situación de bloqueo. Yo le puedo citar, si quiere, ahora mismo los últimos instrumentos urbanísticos que el anterior mandato corporativo aprobó. Se lo puedo citar tranquilamente. Y es, bueno, entiendo que usted es conocedor porque usted iba a las comisiones igual que yo. Pero es que en este ayuntamiento el Departamento de Urbanismo estuvo aprobando documentos hasta 8 días antes de que usted tomara cargo. No puede usar
la expresión situación de bloqueo porque no la hay. No la hay, señora Álvarez. Entonces está usted confundiendo a la ciudadanía con esa expresión y faltando al respeto del trabajo del Departamento de Urbanismo todos estos años, señora Álvarez. A ber, nik uste gai hori jarraitu dute hirigintzan gaudenak, promozio hori dantzen ari direnak, eta etxe bizitza horietara bizitzera june duten bizilagunek. Nik uste beraie badakite da, hor utziko dugu. Zan izut, gero espresioa egokiagoa edo esegokiagoa da, baina haiekin egoten bazara, beraiek oso argi utziko dizute eta ziurrenik hitz horiek baino gordinagoak erabilitzakete. Baina, bueno, eta beraiek dia jakitun nodako ibilbidea izan duen zea guzti honek, prozesu guzti honek. Hala ere, guk ez daukagu, esan dizudan bezala, aurreko legealditik datorren gauza bada, gurekin gauzatu eginda, baina bai promotoren aldetik eta bai bizilagun aldetik jaso deguna da, honek abiada hartu du, batez ere, azkeneko hilabetetan. Azkeneko 3 hilabetetan. Hori da, guri trasladatu zaiguna. A ver, nosotros también nos hemos reunido con los ciudadanos que estaban interesados en adquirir esas viviendas y semanalmente les hemos estado informando vía mail a todo aquel que ha preguntado, Eso es así. Pero bueno, no obstante, yo insisto, 48 horas antes de que usted se sentara en ese sitio, siendo alcalde de este municipio, el arquitecto municipal firmó el informe técnico de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, faltando únicamente el documento, el informe del jurídico, del ATAD jurídico, para poder llevar a comisión la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación. Insisto, están usando expresiones que están confundiendo a la ciudadanía. Ez dakit, beste galderregurik edo, baote dagon, bai. Sí, bueno, al hilo de la misma nota de prensa, indicaban, sí, cito textualmente para no confundirme, perdón un segundo. Se iniciarán de forma inmediata la construcción de las citadas viviendas, citaban en la nota de prensa. Mi pregunta es, ¿se ha comenzado ya con la construcción de las viviendas? Bueno, oraingoz emandako lizentzia, badakizu hori gainak komisioan esan genuen, da kota 0 arte, eta lizentzia ja badaukate, eta zuinketa egitea junda arkitektoa. Entonces, ¿se puede decir que han comenzado la construcción de las viviendas? Pregunto. Ni ez naiz egon, baina uste eskabazioakin hasita daudela esango nuke. Ez naiz egon eta ezin dizut esan, baina bai lizentzia badute behintzat. Bueno, la licencia que se llevó a comisión estaba condicionada a una serie de requisitos que la promotora tenía que cumplir. Entre ellos, presentar un proyecto de construcción que tenía que ser visado por los técnicos municipales. No sé, desconozco si ese requisito, por ejemplo, ya ha sido cumplido y todo el resto de condicionantes del anexo también. Udaletxeak proiektua jaso du faltazena. Bai, ez dakitena da, beste gauza jaso dituzten, eta ni dakitena da zuinketa itea jundiala. Entonces, no han comenzado las obras todavía. Eskabazioarekin hasi dira. No, me van a perdonar, pero no me termina de quedar claro. ¿Si han empezado o no han empezado? ¿Empezar con la excavación es que han empezado las obras de construcción?
hasita egia esan. Bueno, es que en la nota de prensa ustedes hablaban de forma inmediata que comenzaban las obras. Mikro, mesedez. Zana, eta obren hasiera ja, promotoraren gauza dela, ez dela udalaren gauza, udalaren eskumena dela, lizentziak ematea eta horreaino. Sí, pero ustedes hablan de que las obras comenzaban de forma inmediata. Entonces no pueden afirmar algo si todavía depende de la promotora. Entonces, mi última pregunta es, ¿estamos en una situación de bloqueo también con esto o no? Lasai egon. Ez. ¿Qué es? ¿Un trámite administrativo? Es que estamos en la misma situación que ustedes antes lo han definido como una situación de bloqueo, cuando era una tramitación administrativa. Beste gairik, bai. Bueno, voy completo. Vamos a ver, como antes usted ha comentado, señor Álvarez, ayer ustedes presentaron el programa de gobierno para esta legislatura que ha echado a andar ya en el mes de junio. En esa reunión, un ciudadano le preguntó acerca de la situación de la cooperativa energética que el ayuntamiento estaba poniendo en marcha. A lo que usted le contestó, y me corrige si me equivoco, que el proyecto estaba parado, pero que esa misma mañana habían decidido reactivarlo o ponerlo otra vez nuevamente en marcha. No sé cómo exactamente lo dijo, pero que lo iban a reactivar porque entendían que era mejor continuar con el proyecto que ya estaba en lugar de empezar uno nuevo porque sería más largo. Bueno, dakizun bezala, gu ekainean sartzen gea eta aztertzen hasten gea bai sail guztik eta bai martxan dauden programa guztik. Orduan, eduki genuen okerrez banago uztailean bilera bat, noizen genuen tekekoekin bilera bat, uztailean edo zea bat, eta behaiek pasatako informazioarekin geneukanakin azterketa bat egiten dugu. Eta azterketa horrek eman dezake ondorio bat. Bat da, aurrera jarraitzea, edo geratzea, edo alternatiba zehatzea. Eta guk erabaki deguna da, guk tekekin iraila bitarteko epea eskatu genuen, eta erabaki deguna da aurrera jarraitzea. Eta hori da adierazi nahi nuena. Azterketa horren emaitza izan da, hobeda da aurrera jarraitzea. Agian guk sorreratik beste proiektu bat egin bagenuen, agian ezberdina izango zen. Baina, aztertu ondoren, erabaki deguna da, hobeda da handoain gorritarrentzat proiektu horrekin jarraitzea. Hori da, adierazi nahi izan nuna, eta zuri adierazti zuten da. Pero estamos hablando de un proyecto que ha llevado una tramitación, es cierto, en la legislatura pasada, pero que ustedes habían apoyado igualmente. Entonces, nos resulta extraño que una vez que acceden al gobierno, paralicen ese proyecto. Guk egin deguna da aztertu. Eta gu biltzegeanean uztailean tekekoekin, esaten diogu aizue, aigea, hemen dauden, jardunean dauden, hitzarmen guztik eta zehatzen, eta aztertu egin behar dugu. Zuk ondo dakizun bezala, eta lau urte hauetan ikusiko dezun bezala, askotan, oposiziora ez da informazio guztia iristen. Eta ez dut esaten fede txarrez egin dezuenik edo egingo dugunik. Baina askotan, oposiziotik gauza asko zatzen dira. Eta horren tekekin egin genuen bilera hortan, aipatu zian gauza batzuk, ez genezkienak edo hobeto aztertu behar genintunak. Orduan, iraila bitarteko epea eskatu genuen, tekekoak esan ziguten gainea, tartean abuztu egonda eta oso prozesu normala da, eta guk erabaki genuen azan, irailan erabaki deguna da, aurrera jarraitzea. Bueno, pues la situación ahora mismo es que hay más de un centenar de familias preocupadas por la situación, que no han tenido la posibilidad de beneficiarse de los descuentos que la comunidad energética les podría haber proporcionado si ya se hubiera puesto en marcha, y con otra particularidad más, que es un proyecto que cuenta con 2 subvenciones
Una concretamente del EVE de 74.000 euros y otra concretamente de la Diputación Foral de Guipúzcoa del Departamento de Medio Ambiente de 75.134 euros. ¿Saben ustedes qué plazos tenemos que cumplir para no perder estas subvenciones? Teknikariek guk ez dakizkigu memoriz, baina teknikaria badakizkite, eta bizi dagunen arira, urrengo asterako deitu dugu bilera bat beraiekin, esplikatzeko zein dan egoera, eta zein dian urrengo pausuak. Bien, bueno, estamos perdiendo 3 meses para un proyecto que supone para más de 100 familias del municipio mejorar su factura de la luz, o sea, reducir sus costes, con lo que ello supone en la vida diaria que hoy tenemos actualmente. Pero es más, ustedes también han puesto sobre la mesa la casuística o la problemática que tiene el ayuntamiento con respecto al gasto corriente y sepan, son conocedores de que el ayuntamiento también forma parte de la comunidad energética. Tienen en su mano un instrumento que evidentemente va a servir para reducir en parte ese gasto corriente, pero no lo están usando. Estamos perdiendo 3 meses. No terminan de tener claro, no lo sé si lo saben o no lo quieren decir, si estamos en plazos todavía de poder continuar con el proyecto adelante sin perder las subvenciones, porque si perdemos las subvenciones lo vamos a tener que pagar de las arcas municipales. Lasai egon, plazoan gaudedako, esan dizutena da nik ez dakidala data zehatza, baina lasai egon plazo dago, eskertzen dizut herritarrekin, familia horrekin dakazun kezka, eskertzen dizut, baina lasai egon, beraiekin biltzeganean, azalduko diegu zer dan egin deguna, ze azterketa egin degun, eta guk arduraz, esango dugu, ze gertatu dan 3 hilabete hauetan. Eta eskertzen dizu kezka, baina lasai egon, gu familia hoiei agertuko diegu, zer dan gertatu dana, ze azterketa mota dan, eta lasai egon baita ere, subentzio horiek jasotzeko dataren barruan gaudelako. Yo traslado la inquietud de la ciudadanía. Yo tranquilo tampoco puedo estar, evidentemente. Es un proyecto que entendemos que es importantísimo y que estaba en marcha. Y de verdad, señor Álvarez, que sigo sin comprender que lo hayan tenido parado 3 meses cuando habían estado votando a favor de todos los pasos que hemos llevado para la constitución de la misma. Es que no lo entiendo. Yo lo único que les pediría, en nombre de mi grupo político o el Partido Socialista, es que por favor se dejen de titubeos o de indecisiones y se pongan a trabajar, de verdad. Bueno, ustez lanean ari gea, eta gainea gure zorionerako herritarrak hori aitortzen digute, edo inguratzen zaizkigun herritarrak hori esaten digute. Gauzak seguru asko ez dugu denean asmatuko. Gauza batzuk gaizki egingo ditugu. Askotan zuekin ere ez dugu zuzen edo, baina benti borondate honarekin egingo dugu da, jakintzazue. Eta lanean nahi gea da. Lanean nahi gea da. 100 egun pasa dira, eta saileko azterketa sakon bat egin dugu. Kirol elkarte eta kultur elkarte eta eragile ia denekin bildu gara. Auzo guztietara jun gara. Orduan, zalantzan jartzea danarena, ez dakit. Ez dugu, esan dizut, ez dugu beti asmatuko, eta ez dugunean asmatzen onartuko dugu, eta barkamen eskatuko dugu, baina lanarena nik ustet ez dago da zalantzan. Besterik, ez, nahiko? Eskarrik asko denei, eta izan dezazuela egun eta bihartik aurrera asteburu on bat. Mila esker.